Saúl, el rey endemoniado. Cuarta parte. Desde que el rey Saúl desobedeció y fue desechado por Dios, su carácter comenzó a deteriorarse, saliendo a la luz sus principales demonios: celos, envidia, ira, pánico, paranoia, esquizofrenia, bipolarismo, entre otras clases de trastornos mentales. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todos, soy Javier Samayoa. Continuando con la serie Los psicópatas en la Biblia, seguimos estudiando la vida del rey Saúl desde la perspectiva del narcisismo. La Biblia deja bien claro que Saúl era un mentiroso patológico y un maestro del engaño, como son todos los narcisistas psicópatas. La primera mentira de Saúl aparece en 1 Samuel 15, del capítulo 13 al 15. Lo vamos a leer. Dice: cuando Samuel llegó a donde estaba Saúl, le dijo: que el Señor te bendiga. Ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel le respondió: entonces, ¿qué son esos balidos de ovejas y esos bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl le respondió: esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Bueno, acá vemos que Saúl miente a Samuel. En primer lugar, porque dijo que cumplió cuando él realmente no había cumplido lo que Dios le había ordenado. Digamos que en parte cumplió, pero como fue preso de su avaricia, como lo vimos en otra oportunidad, acá Saúl recurre a un juego de palabras para verle la cara a Samuel. Noten ustedes cómo inicia Saúl su discurso, la creatividad que usa para mentir. Le dice: que Dios te bendiga. Esto era para llamar la atención de Samuel y para aparentar que era muy espiritual. Los narcisistas son grandes expertos para mentir. Todas sus tácticas de seducción y manipulación tienen como base la mentira, y muchos se la llevan de muy espirituales y de muy religiosos. Ojo, esos, como siempre lo he dicho, son los más peligrosos. Vemos acá entonces que ese que Dios te bendiga que usa Saúl se trataba nada más y nada menos que de pura manipulación. Saúl quería mostrar su mejor cara ante Samuel. Era como decir indirectamente: mira, yo tengo temor de Dios, me someto a ti como autoridad y aquí te rindo cuentas. Pero todo era una farsa, un show. Eran puras patadas de ahogado y parte de su juego macabro. Ese que Dios te bendiga es una frase, como vemos en este texto, que es tan antigua y tan trillada hoy en día que suelen decirla hasta la gente que no es cristiana. La dicen los políticos, los artistas, los deportistas, los homosexuales. Increíble, pero yo la he escuchado incluso hasta de ateos. Y no digamos los narcisistas. Cuando recurren a ese lenguaje religioso, que por cierto yo lo detesto, lo es porque esas personas quieren apantallar que son muy espirituales. Escucha, apantallar, aparentar, pero realmente son gente que ni siquiera, estoy casi seguro que no se saben ni siquiera un versículo bíblico de memoria. Ni siquiera estoy seguro que van a misa. Ni siquiera creo que vayan al culto una vez a la semana. Miren,
no hay otra cosa más tóxica que un narcisista religioso. En mi libro Durmiendo con Jezabel, intencionalmente el lector observará el lenguaje religioso exagerado en la boca de la narcisista. Varias personas que han leído el libro me han comentado que llega un punto en que se fastidian de la hipocresía religiosa en el vocabulario de la narcisista. El narcisista religioso, señoras y señores, es aquel que se jacta en público que es mejor que otro. Son aquellos que suelen poner cara triste cuando están en ayuno. Suelen poner cara de piedad para que la gente los admire y digan: wow, qué espiritual es este cuate. Pero en lo privado, en su casa, son unos abusadores, unas abusadoras, hipócritas. En fin, Saúl usa esta frase para de cierta forma persuadir a Samuel por librarse de la confrontación, digamos, que se le venía en ese momento. Ahora, ¿por qué? Porque en el fondo él sabía, Saúl estaba consciente que había cumplido a medias lo que Dios le había ordenado. Entonces juega al hombre religioso, espiritual, porque está frente a un profeta, es decir, en ese momento se pone el disfraz de cristiano, empieza a mentir y justificarse, pero con mucha escuela, digámoslo así, ante él. Yo me imagino a Samuel fúrico diciéndole: ¿y qué son esas vacas, esas ovejas que andan por ahí? Pero Saúl, como ya vimos, le echó la culpa al pueblo y se lavó las manos. Para sacrificarlas al Señor tu Dios, le dijo. ¿Se dan cuenta de ese lenguaje religioso? Saúl termina esa frase: todo lo demás fue destruido. Ahora, pongan atención, en serio, de veras, observen ese juego de palabras. No solo está mintiendo, está culpando a otros en una sola frase. Está jugando al hombre piadoso y sin embargo sostiene que cumplió lo que se le ordenó cuando no lo cumplió. Que todo lo demás fue destruido. Los narcisistas, como ellos son tan orgullosos, tan orgullosas, nunca aceptan que otro tenga la razón. Aunque tú les demuestres con pruebas científicas que están equivocados, que no saben y que solo te están llevando la contraria, llegará un momento en donde insistirán que el equivocado eres tú, que el orgulloso eres tú y que el que no quiere aceptar la verdad eres tú. ¿Los reconoces? ¿Verdad que suelen actuar de esa forma? Eso se le llama proyección, es decir, ellos de esa forma tratan de hacer ver en ti lo que está mal en ellos o en ellas. ¿Te has topado con esa gente que solo sirve para criticar, para justificarse y hacerte oposición, pero nunca aportan nada? ¿No hacen ni dejan hacer? Ok, bueno, como Saúl se quedó con una parte del mejor ganado de los amalecitas, demostró así que era un mentiroso, un avaro y un aprovechado. Ahora miremos una segunda mentira de Saúl. En 1 de Samuel 17:25. 1 de Samuel 17:25. Dice... Este era el contexto de la historia de cuando David mata a Goliat, al filisteo. Dice: mientras unos
A otros se decían: ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. Ese era Goliat. Y Saúl había dicho: a quien lo venza, lo colmará de riquezas, lo colmaré de riquezas, y además dará a su hija en matrimonio, y su familia quedará libre de pagar tributos. ¿Verdad? Acá vemos pues que Saúl había ofrecido riqueza a quien venciera al gigante Goliat. Ofreció pues en matrimonio a una de sus hijas y libertad para pagar tributos a la familia del que saliera pues vencedor. Como ya vimos, David fue el que derrotó a Goliat. Sin embargo, Saúl nunca cumplió su palabra. Ahora, ¿saben por qué no cumplió su palabra? Porque David en ese momento, para él, no era nadie importante. Ni modo, pues David era un chamaco, un jovencito aparentemente insignificante que se aparecía de vez en cuando al palacio. ¿Se recuerdan de que llegaba a tocar el arpa cuando Saúl tenía sus crisis emocionales y existenciales? Bueno, una vez dice que David apareció repentinamente en esa batalla con los filisteos, mostrándose como un guerrero valiente con su honda en mano. Incluso su hermano mayor Eliab, que era un amargado y probablemente también un narcisista, que militaba en las filas del ejército de Saúl, dice que lo miraba con menosprecio. En el versículo 28 es interesante porque Eliab le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién dejaste nuestras pocas ovejas en el desierto? Yo sé que te crees muy valiente, y también sé que por malicia has venido a ver la batalla. Le dijo así, sin qué ni para qué, a su hermano. ¿Verdad? Imagínense, era su propio hermano, y se creía pues también muy importante porque pues ni modo, él era el hermano mayor de David, estaba en las filas del ejército de Saúl, pero yo creo también que estaba ardido porque él no había sido el elegido o el ungido por Samuel, ¿verdad? Porque dice la Biblia que era el que tenía pues mayor presencia o mejor apariencia. En fin, cuando Saúl supo del comentario de David que él estaría dispuesto a matar al gigante, mandó a llamarlo. Y aquí David manifestó una característica de Cristo muy linda, porque antes de ascender, escuchen, al trono, antes de ascender David al trono, él se ofreció a sí mismo en lugar de todos, fíjense. ¿Habían visto ustedes eso en esa historia? Acá pues David sopesa las dificultades desde la perspectiva divina, pero Saúl en contraparte la ve desde su punto de vista humano y termina también pues menospreciándolo. En el versículo 33 le dice: no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven, le dijo. Y en el versículo 55, siempre del capítulo 17, Saúl le preguntó al general Abner, dice la Biblia, que le preguntó quién es el padre de ese joven. Entonces con esta pregunta se demuestra pues que él como su familia no tenían para Saúl ninguna importancia, o tal vez sí, como vamos a ver más adelante. Ok, ¿qué pasó después? Saúl pues no cumplió su promesa de dar a una de sus hijas en matrimonio como lo había ofrecido, ni de exonerar de impuestos a la familia como él pues lo había anunciado en su momento. Ahora, la tercera mentira de Saúl, fíjense, ya llevamos 3 mentiras, o sea, Saúl era un mentiroso patológico, como digo, característica infalible de los narcisistas psicópatas. En primera de Samuel 18:17, vamos a leer, primera de Samuel 18,
17. Dice: un día Saúl llamó a David y le dijo: voy a darte por esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor. Y es que Saúl pensaba: si él muere, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos. Bueno, acá vemos que Saúl pues ofrece a David a su hija mayor Merab, con la condición de que seas mi hombre fuerte en las batallas del Señor, le dijo. ¿Logran ver de nuevo el lenguaje religioso de Saúl? A veces las personas que suelen ser muy espirituales son las más diabólicas y detestables. Es en serio lo que estoy diciendo. En serio, debemos ya dejar de idealizar a hombres y mujeres solo por el hecho que se dicen cristianos, porque en realidad muchos no lo son. Son lobos vestidos de ovejas y están infiltrados en todas partes, incluso en la iglesia. El cristiano verdadero se conoce por sus frutos, dice la palabra. Ahora, ¿cómo es posible que este hombre con intenciones claras de matar a David, en su boca esté todo el tiempo el Señor te bendiga? Sabiendo que hace lo malo, persiste él en apantallar que es un hombre de Dios. Miren, Saúl es el vivo ejemplo de una persona no regenerada en el Espíritu de Dios. Es decir, una persona cree tener a Dios y al Espíritu Santo en su vida, pero por su conducta manifiesta que es una persona carnal. Yo les voy a decir por qué Saúl se comporta de esta manera. Porque estaba endemoniado. Estaba controlado por el mismo diablo, como ya lo he venido sosteniendo en otras oportunidades. Porque le molestaba la sola presencia de David. Le molestaban los frutos, los triunfos y los éxitos de David. Así pasa con los narcisistas. Le molesta cuando tú triunfas acá, tienes éxito acá. Esas personas empiezan a manifestar resentimiento, de la nada empiezan a mostrarte celos y envidia, y a veces uno anda preguntándose: ¿pero por qué? ¿Qué hice mal? Pues esos son narcisistas y están en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro centro de estudio, en fin. Bueno, volvamos al texto. Desde aquel día se recuerdan que todo el pueblo gritaba: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Ahora solo falta que se quede con mi reinado, dijo Saúl. Y a partir de ese momento, dice la Biblia que Saúl se llenó de celos y de ganas de matarlo, dice. Bueno, versículo 17, estamos en 1 Samuel. Sigamos escudriñando. Las palabras de Saúl, miren, son tendenciosas, engañosas y calculadoras, porque ofrece a Merab, pero con una condición. O sea, ahí no había una honestidad o una sinceridad en sus palabras, porque estaba al final poniendo una condición de que seas mi hombre fuerte. En otras palabras, Saúl estaba llevando a David a la guerra con los filisteos, pero para que lo mataran. Saúl se quería deshacer de David, pero sin meter sus manos, fíjense. En esta propuesta no había nada verdadero, sino más bien era una trampa para David.
La mentira sonaba bonito, ¿verdad? Porque era el rey hablándole a su futuro yerno. Casarse con una princesa, y de pronto David se iba a convertir en un soldado todavía más poderoso. ¿Logran ver la astucia de Saúl para mentir? Miren, realmente esas son palabras muy inteligentes. Todos los psicópatas narcisistas tienen una sabiduría para hacer el mal. Se llama, de acuerdo a Santiago 3:15 al 17, le invito a que lo lean, se llama sabiduría animal, terrenal y diabólica. Hitler, Nerón, Fidel Castro, el Chapo Guzmán, como otros grandes personajes psicópatas a lo largo de la historia, han demostrado que tenían esta clase de inteligencia y sabiduría diabólica, pero para hacer el mal. ¿Quién les dio esa inteligencia y sabiduría? Pregunto. Exacto. Pues Satanás. Aquí estoy incluyendo a los psicópatas integrados, esos que han llegado a nuestra vida aparentando pues que son muy cristianos, pero resultan siendo gente diabólica. En serio, no, se los prometo. ¿Se imaginan esta gente, toda esa energía que invierten diariamente, incluso energía de meses y por años, aparentando algo que no son, aparentando que te aman, mentira tras mentira, pues velando cada día que no los cachen, haciendo sus marufias, dando cada paso premeditado, cada engaño, cada traición, cada manipulación, cada táctica de control. Imagínense, diario, sin duda, díganme si no, son seres al servicio de Satanás. Versículo 17, estamos, ¿verdad? Si él muere, dice, no seré yo quien lo mate, sino los filisteos. El solo hecho de planear Saúl la muerte de David nos habla de la falta de moralidad y malas intenciones de Saúl. Nos habla de que tenía un corazón perverso, tramposo y deshonesto. O sea, te voy a dar a mi hija, pero con la intención de que te maten los filisteos. Eso era en otras palabras. Con este era ya el cuarto intento de querer matar a David. Saúl tenía ya no solo el deseo de matar a David, sino tenía una obsesión de matarlo. Continuamos la lectura. Primera de Samuel 18. Estamos ahora, toca el capítulo 18, 19. David le respondió, pero ¿quién soy yo? ¿Qué valor tiene mi vida o la de mi familia en Israel para que yo sea el yerno de su majestad? Pasó el tiempo y el día en que Merab, la hija de Saúl, debía ser entregada por esposa a David. Resultó que Saúl se la dio a Adriel el Mejolatita. Fíjense. Saúl, como buen narcisista, con el fin de humillar a David, cambió de opinión y terminó entregándole a Merab a Adriel, dice. Esta táctica de Saúl era otra forma de provocar a David, digamos, de sacar combustible. Pero David estaba lleno del Espíritu Santo. No era un carnal como él. David se mantuvo de nuevo firme, íntegro y en paz. Acá vemos pues las dos
contrapartes de uno y otro. Ahora yo te pregunto, ¿cómo hubieras reaccionado tú? O sea, una persona que me está mintiendo, que está todo el tiempo pues queriéndome matar, ya con antecedentes de quererme matar, yo ni me le acercara, ¿verdad? Pero David era fiel. Versículo 20. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David, y cuando Saúl lo supo, eso le pareció bien. Mical amaba a David realmente, pero lo que vemos acá es que Saúl ve a sus hijas como mercancías. Interesante, ¿verdad? Yo conozco, fíjense, a muchas madres que empujan a sus hijas, o las han empujado a casarse con cualquier hombre solo porque tienen un buen carro, fíjense, o un buen trabajo, o es profesionista, no sé, ¿verdad? Los hijos de padres narcisistas de pronto pueden dar fe de esto. Saúl ahora entonces vemos que pretende darle a Mical a David, pero ¿a cambio de qué? El texto lo dice. Esto es asombroso. Versículo 21. Pues pensó, le voy a dar a Mical para tenerlo bajo control y para que los filisteos se ocupen de él. Escuchen, para tenerlo bajo control. Me encanta porque la Biblia acá no oculta los errores de sus protagonistas. Al contrario, a veces nos ilustra las historias con las palabras ad hoc. Acá se confirma la naturaleza psicópata de Saúl porque quiere, dice, tenerlo bajo control a David. Algunas personas tratan de ser altas, dice por ahí unas palabras de un gurú oriental. Algunas personas tratan de ser altas cortando las cabezas de otros. O sea, Saúl nuevamente está tendiendo una trampa a David para que lo maten los filisteos. Como ya intentó matarlo con sus propias manos y no pudo, ahora quiere matarlo usando a su hija Mical, ofreciéndola en matrimonio, pero sin mancharse las manos. Los psicópatas narcisistas siempre usan estas estrategias de usar a terceros para sus fines perversos. Si no son los hijos, son los amigos o los conocidos. El nombre técnico que se le da a esta táctica de manipulación es triangulación o triangulaciones, o monos voladores, que son las personas que ayudan al agresor a atacar a una víctima de abuso narcisista. O sea, Mical estaba siendo usada por su propio padre como un mono volador para dañar a David. Saúl de nuevo se compromete con David y le dice, esta vez sí serás mi yerno, le dijo. Versículo 22. Y mandó a sus sirvientes a que en secreto le dijeran a David, el rey te estima mucho y todos sus servidores te quieren bien. Anímate y acepta ser su yerno. Ahora, como vemos a este texto, está usando como puente o como monos voladores a sus sirvientes. Y en secreto, lo vuelvo a leer, y mandó a sus sirvientes a que en secreto le dijeran a David, el rey te estima mucho y todos sus servidores te quieren bien. Aquí de nuevo se evidencia la naturaleza psicópata de Saúl. Y los sirvientes, pues ni modo, hacen lo que el rey les dice. Me sucedió que en varias ocasiones la narcisista con la que estuve usaba intermediarios para hacerme llegar sus mensajes, lo que evidenciaba obviamente su
poca madurez. Y yo a veces me preguntaba cómo es que logra convencerlos. Así ella terminó usando a familiares, incluso a un par de pastores que estuvieron muy de cerca de nosotros, e incluso al licenciado que estuvo al final pues dándonos seguimientos para ver si lográbamos negociar el divorcio con ella, ¿verdad? En fin, pero David, como vemos, respondió con humildad y modestia. Dijo: ¿ustedes creen que es poca cosa ser el yerno del rey? Si se dan cuenta, yo soy un hombre pobre y de poca estima, dijo. Bueno, las comunicaciones entre Saúl y David continuaron por medio de los sirvientes, y para hacer efectivo su plan de matarlo eventualmente, mandó a decirle una extraña dote. Quiero 100 prepucios de filisteos y te doy a mi hija, le dijo. David lo vio como una buena idea, dice la Biblia, aceptó, y antes de que el plazo se cumpliera, trajo no 100, sino 200 prepucios. No le quedó más de otra que darla por esposa a su hija Mical, y fue así pues como David se convirtió en su yerno. Y finalmente, versículo 28, 29 y 30, lo vamos a leer junto. Dice: pero al ver Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y se convirtió en su peor enemigo. Y cada vez que los jefes de los filisteos luchaban contra los israelitas, David obtenía más victorias que todos los oficiales de Saúl, por lo que su fama fue en aumento. Vamos a dejar el estudio por acá por el momento, pendientes de la quinta parte, porque cada vez pues está muy interesante la vida del rey Saúl. Déjame un comentario si te gustan estos temas, si te gusta el enfoque que estamos acá proponiendo. Y bueno, pues dale un like, suscríbete al canal, compártelo, y también me puedes seguir en mis redes sociales. Aparezco como Javier Samayoa 79. Estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias a todos por llegar hasta acá. Un abrazo, bendiciones, cuídense.